Cómo un rey inicialmente devoto y prometedor se convirtió en una de las figuras más controvertidas y transformadoras de la historia inglesa. ¿Qué impulsó a Enrique VIII a divorciarse no solo de sus esposas, sino también de toda una institución religiosa milenaria? ¿Y cómo sus decisiones personales y políticas llevaron a la creación de la Iglesia Anglicana, cambiando el curso religioso y político de Inglaterra para siempre? Hola, bienvenidos a Tras la Invención. En este video, nos sumergiremos en la tumultuosa vida de Enrique VIII, un monarca que reinó con una mezcla de carisma, deseo y poder absoluto. Desde sus famosos 6 matrimonios y su lucha por un heredero hasta su enfrentamiento con la Iglesia Católica que sacudió los cimientos de Europa. Exploraremos las razones detrás de sus radicales decisiones, las repercusiones de su reinado y cómo su legado aún perdura en la historia moderna. ¿Fue Enrique VIII un tirano despiadado o un líder visionario? ¿Cuál fue el impacto de su gobierno en la sociedad, la cultura y la religión de su tiempo? Acompáñame en este fascinante viaje a través de la vida de un rey que no solo transformó su reino, sino que también dejó una marca indeleble en el mundo occidental. Prepárate para un relato de amor, fe, poder y rebelión que te mantendrá cautivado hasta el último momento. La Casa de Tudor fue una dinastía real que gobernó Inglaterra desde finales del siglo XV hasta principios del siglo XVII. La Casa de Tudor se originó con Enrique VII, quien se convirtió en rey tras la victoria en la batalla de Bosworth en 1485, poniendo fin a la Guerra de las Rosas. Enrique VII se casó con Isabel de York, heredera de la Casa de York, uniendo así las casas de Lancaster y York y poniendo fin al conflicto entre las dos facciones rivales. Después de la muerte de su padre, Enrique VII, el 21 de abril de 1509, Enrique VIII ascendió al trono de Inglaterra a la edad de 17 años. La transición al trono fue relativamente pacífica, ya que Enrique había sido preparado desde joven para asumir responsabilidades de gobierno. A diferencia de su padre, conocido por su prudencia y astucia financiera, Enrique VIII inicialmente buscaba afirmar su autoridad y establecer una imagen de poder y majestuosidad. Asumió el trono con entusiasmo y determinación, ansioso por dejar su marca en la historia de Inglaterra. En los primeros años de su reinado, Enrique VIII disfrutó de una gran popularidad entre sus súbditos, que lo veían como un rey joven y vigoroso que traería un nuevo aire a la corte. Su apariencia era imponente, era alto, atlético y apuesto, con una presencia carismática que impresionaba a aquellos que lo rodeaban. Matrimonios de Enrique VIII. Enrique VIII se casó con Catalina de Aragón en 1509, poco después de ascender al trono de Inglaterra tras la muerte de su padre, Enrique VII. El matrimonio fue arreglado por su padre con el objetivo de fortalecer la alianza entre Inglaterra y España, ya que Catalina era hija de los reyes católicos de España, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Este matrimonio también tenía la intención de asegurar una alianza política y religiosa entre los dos reinos. Aunque Catalina le dio varios hijos a Enrique, incluida María I de Inglaterra, ninguno de los hijos varones sobrevivió a la infancia, excepto el futuro rey Eduardo V, quien nació en 1537 con Jane Seymour. La falta de un heredero varón se convirtió en un problema crucial para Enrique VIII y desencadenó una serie de eventos que transformaron la historia de Inglaterra y la religión en el país. A medida que Enrique buscaba desesperadamente un heredero varón, su insatisfacción con Catalina creció. Además, su deseo de obtener una anulación de su matrimonio con Catalina y casarse con Ana Bolena, una dama de la corte por la que se había enamorado, llevó a una crisis religiosa y política que culminó en el cisma con la Iglesia Católica y el establecimiento de la Iglesia de Inglaterra, con Enrique como su cabeza. Este periodo de tensión y cambio religioso fue conocido como la Reforma Inglesa. A pesar de los desafíos en su matrimonio, Catalina de Aragón mantuvo su posición como reina consorte hasta 1533, cuando Enrique finalmente logró obtener la anulación de su matrimonio con Catalina y se casó con Ana Bolena. Catalina se retiró a una vida más tranquila, pero mantuvo su título de reina de Inglaterra hasta su muerte en 1536. Su negativa a reconocer el divorcio y el nuevo matrimonio de Enrique con Ana Bolena la convirtió en un símbolo de resistencia y determinación para muchos católicos romanos. La búsqueda de un heredero varón llevó a Enrique VIII a enamorarse de Ana Bolena, una dama de la corte conocida por su belleza e inteligencia. Enrique buscó obtener la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón,
argumentando que su unión era inválida ante Dios debido al parentesco de Catalina con su difunto hermano, el rey Arturo. Esta situación condujo a un enfrentamiento con el Papa y a un cisma con la Iglesia Católica. Finalmente, en 1533, Enrique se casó con Ana Bolena en una ceremonia secreta y poco después, Ana fue coronada reina consorte de Inglaterra. Sin embargo, su matrimonio fue breve y tumultuoso. A pesar de las esperanzas de Enrique de que Ana le diera un hijo varón, Ana solo dio a luz a una hija, la futura reina Isabel I. La falta de un heredero varón aumentó las tensiones en su matrimonio y en la corte. Las acusaciones de adulterio, incesto y traición contra Ana Bolena surgieron en 1536 y fue arrestada y encarcelada en la Torre de Londres. Fue declarada culpable en un juicio manipulado y fue ejecutada por decapitación el 19 de mayo de 1536. La caída y la ejecución de Ana Bolena marcaron el final de un capítulo tumultuoso en la historia de Enrique VIII y sus matrimonios. Tras la ejecución de Ana Bolena, Enrique VIII se casó con Jane Seymour, una dama de la reina Ana. Jane fue una figura tranquila y reservada en comparación con sus predecesoras, y su matrimonio con Enrique fue más estable y menos controvertido. A diferencia de Ana Bolena, Jane logró dar a Enrique el hijo varón que tanto deseaba. El 12 de octubre de 1537, Jane Seymour dio a luz a un hijo, Eduardo, quien se convertiría en Eduardo V de Inglaterra. Este nacimiento fue recibido con gran alegría y celebración en toda Inglaterra, ya que finalmente Enrique tenía un heredero varón legítimo. Sin embargo, la felicidad se vio ensombrecida por la tragedia cuando Jane murió solo 12 días después del parto, el 24 de octubre de 1537, debido a complicaciones relacionadas con el parto. Aunque su matrimonio fue breve, el papel de Jane Seymour como la única esposa de Enrique VIII que le dio un hijo varón legítimo la convirtió en una figura importante en la historia de Inglaterra. Su hijo, Eduardo V, heredó el trono a la muerte de Enrique y su breve reinado dejó una marca significativa en la historia del país. En su búsqueda de una alianza política con Alemania, Enrique VIII se casó con Ana de Cleves, una princesa alemana, en enero de 1540. Sin embargo, el rey quedó decepcionado por la apariencia de Ana cuando la vio por primera vez en persona. La imagen que había recibido de ella no coincidía con la realidad y Enrique expresó su descontento con el matrimonio. A pesar de los intentos de hacer que el matrimonio funcionara, Enrique rápidamente buscó la anulación del mismo. Afortunadamente, Ana de Cleves estuvo de acuerdo con la anulación y aceptó generosamente los términos propuestos, lo que permitió que su matrimonio se disolviera sin dificultades ni escándalos adicionales. A pesar de la anulación, Enrique y Ana mantuvieron una relación amistosa y cordial después de separarse, y Ana recibió una generosa pensión y una mansión en Inglaterra como parte del acuerdo de divorcio. Aunque su matrimonio fue breve y no tuvo hijos, la relación amistosa entre Enrique y Ana de Cleves después de la anulación es notable en la historia de las relaciones reales en la corte inglesa del siglo XVI. Catalina Howard, prima de Ana Bolena, se convirtió en la quinta esposa de Enrique VIII en 1540. A diferencia de sus predecesoras, Catalina era muy joven e inexperta en asuntos de la corte y la política. Aunque inicialmente la relación entre Enrique y Catalina parecía prometedora, pronto surgieron problemas debido a los asuntos extramatrimoniales de Catalina. Durante su matrimonio con Enrique, Catalina mantuvo una relación con Thomas Culpeper, un miembro de la corte real. Los rumores de su infidelidad llegaron a oídos del rey, quien ordenó una investigación. Las pruebas revelaron que Catalina había mantenido relaciones ilícitas antes y durante su matrimonio con Enrique. Como resultado, fue acusada de adulterio y traición. En febrero de 1542, Carolina Howard fue arrestada y llevada a la Torre de Londres. Fue juzgada y condenada por alta traición, lo que llevó a su ejecución por decapitación el 13 de febrero de 1542, a la edad de aproximadamente 20 años. Su breve matrimonio con Enrique VIII terminó en escándalo y tragedia, y su ejecución marcó el trágico final de una joven cuya vida estuvo marcada por la influencia y la intriga de la corte real. Catalina Parr, viuda 2 veces, se convirtió en la sexta y última esposa de Enrique VIII en 1543.
A diferencia de muchas de sus predecesoras, Carolina Parr no solo era conocida por su belleza, sino también por su inteligencia y habilidades políticas. Durante su matrimonio con Enrique, Catalina demostró ser una figura estabilizadora en la corte, cuidando de él en sus últimos años cuando su salud comenzaba a deteriorarse. Además de sus deberes como esposa, Catalina era conocida por su interés en la educación y la religión. Catalina Parr también se involucró en un conflicto teológico con Enrique VIII sobre cuestiones religiosas, ya que ella misma tenía simpatías hacia la Reforma protestante. A pesar de sus diferencias religiosas, Catalina pudo navegar hábilmente la situación y mantener una relación armoniosa con el rey. Afortunadamente para Catalina, sobrevivió a Enrique VIII, quien falleció en 1547. Después de la muerte de Enrique, Catalina se volvió a casar con Thomas Seymour, un noble inglés y tío del futuro rey Eduardo V. Su matrimonio con Seymour fue corto y terminó trágicamente con la muerte de Catalina debido a complicaciones relacionadas con el parto en 1548. Catalina Parr fue la única esposa de Enrique VIII que sobrevivió al rey y que pudo rehacer su vida después de su muerte. Explicación del conflicto entre Enrique VIII y el Papa sobre la anulación de su primer matrimonio con Catalina de Aragón. El conflicto entre Enrique VIII y el Papa sobre la anulación de su primer matrimonio con Catalina de Aragón se remonta a principios del siglo XVI. Enrique estaba ansioso por tener un heredero varón que asegurara la estabilidad dinástica de la Casa de Tudor en Inglaterra. Sin embargo, después de muchos años de matrimonio con Catalina, solo habían tenido una hija superviviente, María. Enrique VIII comenzó a cuestionar la validez de su matrimonio con Catalina, argumentando que era ilegítimo a los ojos de Dios debido a un pasaje en la Biblia que prohibía que un hombre se casara con la viuda de su hermano. Catalina había estado previamente casada con el hermano mayor de Enrique, Arturo, quien murió poco después de la boda. Enrique buscó una anulación papal de su matrimonio con Catalina para poder casarse con Ana Bolena, con la esperanza de tener un heredero varón. Sin embargo, el Papa en ese momento, Clemente VII, estaba bajo la influencia del emperador Carlos V, sobrino de Catalina de Aragón y enemigo de Enrique VIII. El Papa no concedió la anulación, lo que llevó a Enrique a tomar medidas drásticas. En 1534, el Parlamento inglés promulgó el Acta de Supremacía, que declaraba al rey como el único y supremo gobernador de la Iglesia de Inglaterra. Esta acción estableció la independencia de la Iglesia de Inglaterra del papado y permitió a Enrique VIII anular su matrimonio con Catalina y casarse con Ana Bolena. Este conflicto con el Papa y la subsiguiente ruptura con la Iglesia Católica Romana marcó el comienzo de la Reforma inglesa y el establecimiento de la Iglesia anglicana, con el monarca inglés como su cabeza suprema. La anulación del matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón y su posterior divorcio fueron eventos cruciales que cambiaron el curso de la historia religiosa y política en Inglaterra. La Acta de Supremacía de 1534 fue una ley promulgada por el Parlamento inglés durante el reinado de Enrique VIII que tuvo un impacto significativo en la historia religiosa y política de Inglaterra. Esta ley estableció al monarca como la autoridad suprema de la Iglesia en Inglaterra, rompiendo efectivamente los lazos de la Iglesia de Inglaterra con el papado en Roma. La Acta de Supremacía se originó como una respuesta directa a la negativa del Papa de conceder la anulación del matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón. Al no obtener la aprobación papal para su divorcio, Enrique VIII decidió tomar el asunto en sus propias manos y buscar una solución dentro de sus propios dominios. La ley declaraba que el rey era la única y suprema cabeza de la Iglesia de Inglaterra, lo que significaba que tenía el poder exclusivo para gobernar la Iglesia en asuntos espirituales y eclesiásticos. Esto le otorgaba a Enrique VIII autoridad sobre la jerarquía eclesiástica, incluidos los obispos y el clero, y le permitía tomar decisiones finales en cuestiones religiosas sin interferencia papal. La promulgación de la Acta de Supremacía marcó el comienzo de la Reforma inglesa y el establecimiento de la Iglesia anglicana, una iglesia nacional independiente de la autoridad papal en Roma. Esta medida también tuvo importantes repercusiones políticas al consolidar el poder del monarca inglés y afirmar su autoridad sobre todas las instituciones dentro del reino. Después de que el Papa rechazara la solicitud de Enrique VIII de anular su matrimonio con Catalina de Aragón, el rey decidió tomar medidas drásticas para asegurar su divorcio y ejercer control sobre la Iglesia en Inglaterra.
Enrique VIII rechazó la autoridad papal y se proclamó a sí mismo como el cabeza supremo de la Iglesia de Inglaterra. Esto significaba que afirmaba tener el poder espiritual y eclesiástico más alto dentro de su reino, sin interferencia del Papa en Roma. El Parlamento inglés aprobó la Acta de Supremacía en 1534, que estableció formalmente al rey como el único y supremo gobernante de la Iglesia de Inglaterra. Esto cortó los lazos oficiales con la Iglesia Católica Romana y otorgó a Enrique VIII el control absoluto sobre los asuntos religiosos en el país. Enrique VIII inició la disolución de los monasterios y abadías en Inglaterra mediante la promulgación de leyes como los Actos de Supresión, 1536 y 1539. Esta medida confiscó las tierras y la riqueza de las instituciones religiosas y transfirió el control al Estado. Además de aumentar los ingresos del rey, este movimiento también sirvió para consolidar el control real sobre la Iglesia en Inglaterra. Enrique VIII mantuvo gran parte de la liturgia católica romana en la Iglesia de Inglaterra, pero eliminó la autoridad papal y declaró su supremacía sobre ella. Esto resultó en una iglesia que estaba en gran medida en línea con el catolicismo en términos de rituales y prácticas, pero con el monarca inglés como la máxima autoridad en lugar del Papa. Después del reinado de Enrique VIII, hubo fluctuaciones en la posición religiosa de Inglaterra, incluyendo los reinados de sus hijos Eduardo V, María y Elizabeth I. Cada uno implementó cambios en la liturgia y doctrina de la Iglesia de Inglaterra, pero la institución en sí misma permaneció como la Iglesia Nacional de Inglaterra. Durante el reinado de Enrique VIII, una de las acciones más significativas que tomó en su esfuerzo por establecer el control sobre la Iglesia en Inglaterra fue la disolución de los monasterios y la confiscación de sus propiedades. Enrique VIII estaba ansioso por consolidar su autoridad sobre la Iglesia en Inglaterra y aumentar los ingresos de la corona. La disolución de los monasterios proporcionó una oportunidad para lograr ambos objetivos. Además, la ideología de la Reforma también influyó en esta decisión, ya que algunos monasterios se consideraban centros de corrupción y superstición, en contraposición a las ideas reformistas emergentes. En 1536 y 1539, Enrique VIII promulgó los Actos de Supresión, que permitieron la disolución de los monasterios en Inglaterra. Estos actos autorizaban al rey y a sus agentes a cerrar los monasterios, confiscar sus propiedades y transferir sus ingresos y tierras a la corona. Los monasterios fueron cerrados gradualmente en todo el país. Los monjes y monjas fueron desalojados, y los bienes muebles y raíces de los monasterios fueron confiscados por el Estado. Se vendieron tierras y propiedades, se confiscaron riquezas, bibliotecas y obras de arte, y se redistribuyeron entre la nobleza, los funcionarios de la corona y los partidarios del rey. La disolución de los monasterios tuvo un impacto significativo en la Iglesia Católica en Inglaterra. Muchos centros de aprendizaje y caridad fueron cerrados, y se perdió una gran cantidad de patrimonio cultural y religioso. Además, miles de monjes y monjas quedaron sin hogar y sin sustento. Desde el punto de vista económico, la confiscación de las propiedades monásticas aumentó considerablemente los ingresos reales y fortaleció la posición financiera de la corona. La disolución de los monasterios tuvo consecuencias duraderas en la estructura religiosa y social de Inglaterra. Contribuyó al enriquecimiento de la nobleza y la clase dirigente, mientras debilitaba la influencia y el poder de la Iglesia Católica. Además, liberó grandes extensiones de tierra que luego fueron vendidas o otorgadas como recompensa a los partidarios del rey, lo que afectó la estructura de la propiedad de la tierra en Inglaterra. El legado de Enrique VIII en la historia de Inglaterra y la religión es complejo y multifacético, y ha dejado una marca indeleble en la sociedad británica y en el desarrollo del protestantismo. Uno de los legados más duraderos de Enrique VIII es la fundación de la Iglesia Anglicana como Iglesia Nacional de Inglaterra. Su ruptura con la Iglesia Católica y la creación de una iglesia separada, con el monarca como cabeza suprema, transformó la estructura religiosa y política de Inglaterra. Este movimiento allanó el camino para la reforma protestante en el país y sentó las bases para el desarrollo del anglicanismo como una tradición religiosa distintiva. Enrique VIII consolidó el poder real y estableció la autoridad monárquica sobre la Iglesia y otros aspectos de la vida política y social. Su reinado marcó un punto de inflexión en la historia de Inglaterra, con el monarca asumiendo un papel cada vez más dominante en los asuntos de Estado y la toma de decisiones. La disolución de los monasterios y la redistribución de la riqueza religiosa tuvieron un impacto profundo en la sociedad inglesa.
La transferencia de tierras y propiedades a la nobleza y la clase dirigente cambió la estructura de la propiedad de la tierra y reconfiguró las relaciones de poder en la sociedad. Además, la ruptura con la Iglesia Católica desencadenó un periodo de tumulto religioso y social, con consecuencias que resonaron durante siglos. Enrique VIII es recordado no solo por sus acciones políticas y religiosas, sino también por su tumultuosa vida personal y matrimonial. Sus 6 matrimonios, marcados por el divorcio, la anulación y la ejecución de esposas, han dejado una huella indeleble en la memoria colectiva. Su búsqueda infructuosa de un heredero varón y su despiadada eliminación de esposas y opositores políticos han sido objeto de numerosas representaciones artísticas y literarias a lo largo de los siglos. La ruptura de Enrique VIII con la Iglesia Católica y la fundación de la Iglesia Anglicana tuvieron consecuencias significativas a largo plazo que transformaron no solo la religión en Inglaterra, sino también la política, la sociedad y la cultura. La ruptura con la Iglesia Católica estableció la independencia de la Iglesia de Inglaterra respecto al Papa en Roma. Esto significó que el monarca inglés, en lugar del Papa, se convirtió en la máxima autoridad religiosa en el país. Esta separación marcó el comienzo de la Reforma Protestante en Inglaterra y sentó las bases para el surgimiento del anglicanismo como una denominación cristiana distintiva. La fundación de la Iglesia Anglicana fortaleció el poder del monarca inglés al consolidar la autoridad real sobre asuntos religiosos. Enrique VIII se convirtió en el cabeza suprema de la Iglesia y utilizó esta posición para centralizar aún más su poder y controlar tanto los asuntos espirituales como temporales del reino. Esta centralización del poder sentó las bases para el desarrollo del absolutismo monárquico en Inglaterra. La disolución de los monasterios y la confiscación de propiedades de la Iglesia Católica resultaron en la transferencia masiva de riqueza y tierras de la Iglesia al Estado y a la nobleza. Esto tuvo un impacto duradero en la estructura de la propiedad de la tierra en Inglaterra y contribuyó a la consolidación del poder de la aristocracia terrateniente. La creación de la Iglesia Anglicana ayudó a establecer una identidad religiosa nacional en Inglaterra, separada del catolicismo romano. Esto contribuyó a la cohesión nacional y al sentimiento de identidad inglesa, al tiempo que fomentó la unidad política y social en el país. La Reforma Protestante y la fundación de la Iglesia Anglicana también tuvieron un impacto significativo en la cultura y la sociedad inglesa. Se produjo una transformación en las creencias religiosas, las prácticas litúrgicas y las expresiones culturales, lo que llevó a cambios en la música, el arte, la literatura y la educación en Inglaterra. En resumen, la ruptura de Enrique VIII con la Iglesia Católica y la fundación de la Iglesia Anglicana tuvieron consecuencias profundas y duraderas que remodelaron el paisaje religioso, político y cultural de Inglaterra y dejaron un legado que perdura hasta nuestros días. Gracias por ver este video sobre Enrique VIII de Inglaterra y su legado histórico. Si te interesó conocer más sobre este fascinante personaje y su impacto en la historia de Inglaterra, te invito a explorar más sobre su vida, reinado y las consecuencias de sus decisiones en el devenir del país. Puedes investigar más sobre Enrique VIII y su reinado en libros de historia, documentales y recursos en línea. Además, puedes visitar lugares históricos relacionados con su vida, como el Palacio de Hampton Court o la Torre de Londres, donde se desarrollaron muchos eventos importantes durante su reinado. No dudes en suscribirte al canal para más contenido histórico y cultural, donde exploramos diversos aspectos de la historia para descubrir cómo han moldeado el mundo en el que vivimos hoy. Espero verte en futuros videos. Hasta pronto y gracias nuevamente por tu interés en la historia.